Toma, te llegó esto. Una carta de YouTube. Querido Francisco Valera, a ti, pero siento que después de varios días informarles que... Amén. ¿Qué pasó? Se acabaron las vacaciones de YouTube. Ok, así que es hora de hacer un video. 24/7. Hay muchas cosas que me gustan en esta vida y una de ellas es la música. Ustedes dirán que estupidez, Francisco, a cualquier persona le gusta la música, pero ven, es verdad. Si tomamos en perspectiva, diría que el 60% de mis videos, la idea de la edición o la idea de ciertas tomas nacen de una canción que me gusta. A ver, si van a la descripción de mis videos se van a dar cuenta que siempre uso más de 4 canciones diferentes por video. 4 es poco, probablemente uso como 10. ¿Será que estoy loco? ¿Qué vaina es? Es que ven, la música puede transmitir a veces más emociones que una imagen. Bueno, depende de la canción, pero muchísimas veces es así. Pero a pesar de que es algo tan brutal, es algo que ni siquiera es tangible. Es como los olores. Sabe uno que está ahí, pero no se puede ver. Como este brownie que huele, delicioso. ¿Quieres un pedacito? Aunque existe una cosa que creo que nos puede acercar a ese algo que puede representar la música en físico. 24/7. 24/7. A ver, recuerdo que cuando estaba pequeño, no sé exactamente qué edad, 4, 5 años, pero lo que medio recuerdo era que siempre estaba por allá, como en la parte de atrás de la casa, había un tocadiscos y había muchísimos discos de música nacional. A ver, no recuerdo artistas exactamente, recuerdo como géneros, como cosas como salsas, merengues, música llanera o música folclórica venezolana, que supongo era como un tipo de colección que vendían y nuestras mamás o papás compraban. Probablemente yo los estaba dañando, rayándolos o algo, pero creo que esa fue una de mis primeras experiencias, digamos, cercana con la música, y es algo que no he vuelto a experimentar de esa misma manera desde que estaba muy pequeño. Wait, ¿y qué pasaría si mis cálculos son correctos? Yo creo que es posible. ¿Será que podemos lograrlo? Oh my god. Ok, conociéndonos creo que ya van a saber qué es lo que sigue. ¡Qué buena idea! Compramos varias cosas para hacer que esto funcione, pero de eso hablamos más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en cómo vamos a hacer que esto funcione. ¿Y cómo hacer para dormir ahí con las patas? podía dormir, las matas ahí, puedo dormir con esto. Ajá, ¿y por qué no aquí? No, porque para eso puse comprar una sola y ese sí es mono, no estéreo. Entonces ponme una allá y la otra allá. Sería increíble. Por ahora la idea es tratar de ver en qué lugar quedan mejor estas cornetas. A ver, son gigantes y donde sea que las coloque siento que se ven enormes. Pero bueno, tenía que considerar varias cosas. Sabemos que la van se mueve. Tenemos esta puerta de aquí para la ropa sucia, que probablemente me di cuenta que estaban en el lugar donde no tenían que estar. Papúa. Empezamos el día, obvio, yendo a nuestro lugar favorito, a Home Depot, a comprar todos los materiales que posiblemente vamos a usar para hacer todo esto. Una vez empezamos a construir la van, siempre se vuelve un desastre. Muy fácil de ordenar, pero muy fácil de desordenar. Mientras yo voy tomando las medidas de lo que vamos a hacer adentro, Lulu tiene como tarea tapar todo este montón de huecos. Ya casi que la pared parece un colador de tantos cambios que hemos hecho en este lugar. Y sin importar qué tan desordenada está la van, Max siempre consigue un lugar donde dormir. Si dejamos a un lado los formatos de música digital como los MP3, WAVs o cualquier tipo de servicio de streaming como Spotify, y tomando en cuenta que todo depende de las condiciones que guardes cada uno de ellos, como la humedad, rayos UV y un montón de cosas más, un disco de vinilo puede durar más de 100 años, un cassette alrededor de 30 años, un CD específicamente de música, de audio, entre 40 a 80 años, y sin entrar mucho en detalles y discusiones, un disco de vinilo contiene la mejor calidad de audio en comparación a todos los demás formatos, incluyendo los formatos digitales. Pero a ver, ¿cómo se hace un disco de vinilo? La verdad es que es un proceso impresionante y bastante técnico, que trataré de explicar muy por encima. Primero se crea un disco madre, que sería una copia exacta del máster original del artista.
Este disco madre o matriz se utiliza para hacer un molde de metal de ambos lados del disco. Esta matriz es la que va a hacer las copias de los discos de vinilo que llega al consumidor. Se coloca en una máquina de prensado donde va a estampar por ambos lados la grabación original del máster. Se corta el plástico que sobra y luego es inspeccionado uno por uno. La matriz solo sirve para hacer alrededor de 1000 copias antes de empezar a hacer algún tipo de degradación del sonido original. Por eso es que entre más viejos son los discos suele tener mejor audio, ya que bueno, se supone que es el que está más cerca de la copia original. A ver, no es una tarea fácil, pero en este punto me imagino que ya entienden más o menos qué es lo que estamos haciendo. Y sí, vamos a instalar un tocadiscos en la van, pero en la van pues no es que haya mucho espacio, así que lo que vamos a hacer es modificar la parte de la computadora para que tenga dos funciones. No es fácil, pero siento que vamos por buen camino. Estatus, Francisco está burda de molesto porque tiene hambre, pero como buena esposa que soy, fui y compré comidita. Mira, ¿y qué hay aquí? Creo que es coffee. Ajá. Aquí está la otra comida. Ya comidos e hidratados, vamos a seguir. La herramienta que teníamos que haber comprado cuando construimos la van. Sí. Esta es para hacer huecos así. Así no hay que estar usando como ángulos o sí, esos cositos de metales que usábamos para pegar dos piezas. Quedan como los tornillos escondidos. ¿Sí? Miren amigos, yo siempre me quejo y digo que Maisy en realidad se porta mal. La verdad es que se ha portado muy bien. La van está hecho un desastre. Él no tiene ni siquiera un sitio donde acostarse y en este momento estamos con la puerta abierta y él está ahí sentadito. Pues mira Francisco, me siento muy orgullosa de ti. Mira, quedó fino. A mí todavía no está listo, pero ya es la primera vez que se ve medio armado. Hubo por ahí una falla de cálculos, pero a ver, nosotros tenemos como una mesa para cortar todo bien simétricamente. Se hizo lo que se pudo, pero bueno, la idea era que, no sé si se dan cuenta que este orillo tenía que verse como así todo flat, pues flat aquí y flat aquí, pero bueno, casi. Anyways, esta es la tapa y voy a colocar la bisagra. Ya cuando esté la bisagra, pues esto va a subir. Y Maisy se sale para la calle. Súbete. Aquí. Súbete ya. Capua. Aquí. Capua. Amigos, nos agarró la noche y honestamente de todo lo ocupados que estábamos se nos olvidó agarrar la cámara. Queríamos como apurarnos porque ya casi que son las 10 de la noche, nos van a correr de este chuzo, pero hicimos mucho progreso y les voy a dejar esta toma para que sientan la admiración que sentimos nosotros en este momento. Si se preguntan el color, que ya sabemos que no combina con esto, es que estamos cambiando a este color. Eventualmente vamos a cambiar también esto para que concuerde con el techo. No exactamente igual, pero definitivamente el color claro se ve mucho mejor que el oscuro. No puedo dejar de mirarlo, me parece que hicimos un muy buen trabajo. Son las 12:42 de la madrugada, estamos muertos. La van está hecha un desastre, pero así quedará. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¡Ah! El desastre ya. Sí. Nos vemos en la mañana. Ok, ya por fin nos despertamos. Nos dimos un baño porque anoche estábamos tan cansados que nos acostamos así todos puercos y todo. Y como la van está toda puerca, tengo que cambiar la cama. tenemos que lavar ropa hoy y terminar este proyecto de seguro. Estos últimos días hemos estado haciendo trampa porque no hemos hecho ni café ni desayuno en la van. Y bueno, hoy que está todo desordenado, pues seguimos haciendo la trampa. Estamos desayunando en el supermercado que solemos venir a hacer mercado. Tiene un área muy bonita en la parte de atrás. Huevos, tocineta y queso. Queso frío. El helado frío a su madre, tío mío. Y café frío. Estamos de regreso en el mismo lugar donde estábamos ayer, Home Depot. Compramos más maderas. Lo que vamos a hacer hoy es un pedazo de madera que vamos a colocar acá. Y es más que todo para como tapar esto que nunca quedó bien. Como vamos a eliminar este gavetero, una base para colocar discos allá. El único problema es que creo que va a llover. Empezó a llover. La obra se detiene por ahora. Hago un poquito y me vuelvo a meter porque llueve, luego escampa, luego sigo y así voy.
el proyecto ahora está adentro. Bueno, pero ya cortamos todo. Todos están cortados. Lo que pasa es que El ensamblado y el desmadre. allá desmadre y bueno, Lulu está todavía pintando ya, tapando huecos raros que había. Ya hicimos la madera aquí, mira, ya está puesta. Uy, Big Stretch. Se está cayendo ahí. Ok, después de unos días de arduo trabajo, creo que lo logramos. Ok, ahora sí voy a mostrarles qué fue específicamente lo que hicimos, los equipos que compramos. No estoy intentando meterles la idea de que tienen que tener un tocadisco ustedes. Estos son caprichos míos que siempre he tenido, siempre había querido tener un tocadisco, pero nunca lo había hecho una realidad y pensaba que en la van, ¿cómo va a ser en la van? Posible, pero sí fue posible porque lo hicimos y la verdad es que ha sido muy divertido. Bueno, la idea principal pues era tratar de utilizar este mismo espacio que ya teníamos para que tuviese dos funciones. Al principio quería hacer como una especie de gaveta, pero iba a ocupar espacio en el pasillo y pues sentí que no era buena idea, así que pues de esta forma me pareció que era la mejor manera de hacerlo. Eliminamos la mesa que teníamos aquí, que era con gavetas para hacer este cajón, para bueno, guardar los discos. Ya como pueden ver, ya empecé mi colección. Creí que iban a entrar como 25, solo hay 13 y ya casi que está full. Creo que entrarían como 20 quizás. En mi Instagram voy a estar compartiendo la colección de vinilos que llevo, por qué me gusta ese vinil que haya comprado específicamente y les recomiendo una canción de alguno de esos álbumes. Así que síganme en Instagram si quieren ver eso. Como es como una especie de cuadrado, lo que hice fue que lo inclinamos un poquito y así es más fácil sacar los discos y poderlos ver desde acá sin agacharse mucho. De speaker nos fuimos por estos Edifier, son los MR4. Son speakers de estudio. Tiene modo de música y tiene este modo que ya es como monitor, o sea, para editar o cosas así. Son los más pequeños que conseguí que sonara bien. Obvio, revisé un montón de reviews. Fue los que mejor conseguí en cuestión relación-precio. Todo lo que esté nombrando se lo dejo en la descripción por si lo quieren chequear. Nada de esto es sponsor. Obvio, lo compramos con nuestro propio dinero. En la mesa colocamos este cargador USB. Bueno, siempre tenemos muchas cosas que cargar, como las baterías de la cámara o nuestro power bank para cuando salimos a trabajar. Los audífonos van aquí, cada uno con sus cables y su cargador. Aquí van los de Lulu, pero ya los tiene puestos. Switches de la lámpara aquí. Esta lámpara es para iluminar la parte de abajo. Y bueno, cuando vamos a usar el tocadisco, movemos el mouse para acá, movemos el teclado para acá. Este mousepad también lo cambiamos. Es exactamente la medida de esta tapa, del compartimiento de acá. Todavía no he descifrado muy bien cómo vamos a hacer para que esto se sostenga, pero pues estoy usando el reposamanos del teclado. Funciona perfecto. Acá adentro, bueno, tenemos el Audio Técnica. Este es el LP60. Este trae para sacar audio por USB al computador, si quieren hacer eso. Bluetooth, que no lo uso. Era el más económico, de mejor marca y que no fuera muy alto. Creo que es algo como 4 pulgadas más nada. La verdad es que quería comprar el LP20, que es una versión un poquito superior a esta, pero era muy alta y muy grande para este espacio. Así que creo que esta fue la más conveniente. No es el más económico de todos, pero igual, el más económico relación precio y calidad. Adentro, bueno, decidí guardar que si la Polaroid, que si la cámara vintage, la 35mm que está aquí atrás. Esto es un kit para limpiar discos, muy importante. Quieren conservarlos, limpiarlos antes de escucharlos y al momento de guardarlos. Por allá guardo otras cosas que uso para grabar, que si micrófonos,
mi GoPro por aquí y debajo colocamos este antirresbalante. Y por ahora ha ido súper bien. Cuando frenamos, cruzamos, arrancamos, lo que sea, nada se mueve. Como estos speakers solo tienen una sola entrada de audio, lo que hice fue que buscamos este switch, súper económico, como $15. Si voy a usarlo para editar o algo en la computadora, hundo el 1. Si voy a usar para el tocadiscos, hundo el 2 y ya. Y bueno, la experiencia ha sido muy cool. Obvio hemos estado tratando como de comprar música que nos gusta, como que a veces no tiene sentido comprar cosas que sean como muy electrónicas, pero sí hemos notado la diferencia de audio. No sé si ha sido las cornetas, no sé si ha sido porque los vinilos como que guardan más detalles. Cual sea el motivo, cornetas o los vinilos, ha sido brutal el hecho de, no sé, sacar algo físico, colocarlo, tener la inconveniencia de no poder cambiar las canciones, sino de sentarse a escuchar la música. Si quieren escuchar la experiencia de Lulu, que nunca había escuchado un tocadiscos o ver un tocadiscos en persona, como colocar el disco y todo, nunca lo habías visto antes, sino hasta que hicimos esto. Correcto. Bueno, la verdad sí me gustó. Todavía el cómo funciona me crea un poco de confusión porque no entiendo muy bien cómo funciona, pero me parece muy cool y sí siento que, a pesar de que mi oído no es muy experto, sí siento que la música tiene más detalles. Todavía no siento que tengo como un artista en particular que podría comprar un disco y el único que quiero cuesta casi $300 y está un poco carito, la verdad, no lo voy a negar. Es un disco de Zelda. Es que esa es la cosa, siento que eso como que también es parte de como coleccionar ciertos discos que son difíciles de conseguir. Por lo menos no tenemos ninguno de algún artista venezolano y es porque los que queremos imposibles de conseguir no los están haciendo o no existen, o los que medio hay están en eBay en $200. Bueno, pero la verdad siento que nuestro variadito o nuestra variedad en discos hasta los momentos está perfecta. Tenemos una mezcla entre electrónico, Clásico. rock y reggae. Así que si han tenido la duda de comprar o no un tocadiscos, siento que sí deberían hacerlo si son amantes de la música como nosotros. Creo que le agrega una experiencia nueva al escuchar música y ahorita los vinilos están agarrando como de nuevo popularidad. Así que es un poquito más fácil conseguir discos, conseguir equipos nuevos. Y aquí en Nueva York, por ejemplo, hay muchísimas tiendas donde venden vinilos usados y es súper cool ir, revisar, a ver si descubrimos un artista nuevo o algo que se nos había olvidado que existía, comprarlo, venir a la casa después de un día de trabajo, colocar su disco o escucharlo en la mañana con una tacita de café. Si quieren saber algo más de lo que es todo el setup o algo en específico, avísenme y puedo hacer otro video sobre eso. Y espero que este video les haya gustado bastante. Colocamos muchísimo trabajo en grabarlo, en editarlo y espero la ausencia aquí en el canal haya valido la pena para hacer el video de hoy. Bueno, yo voy a seguir escuchando música y nos vemos en el próximo video. Bueno, pues, ¡chao!